buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar Reforma Tributaria en el Perú, el futuro en juego, que es organizado por el Grupo de Justicia Fiscal del Perú y el Grupo La República, y es importante conocer hacia dónde se apunta en materia tributaria en momentos cuando el Ministerio de Economía y Finanzas está pidiendo facultades especiales para legislar en esta materia. Vamos a conocer cuál es la perspectiva de nuestros ponentes, a quienes vamos a presentar ya de inmediato. Vamos a estar el día de hoy con Miriam Yepes Salazar, directora de Inteligencia Económica y Optimización del Ministerio de Economía y Finanzas. Permítanme hacer la precisión, directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. También vamos a estar con Susana Ruiz, economista, experta en tributación global, responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional. Y del mismo modo estaremos con Carlos Casas, ex viceministro de Economía y actualmente decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Y también tendremos a César Flores, economista y antropólogo y vocero del Grupo de Justicia Fiscal del Perú y subdirector de cooperación. Es importante también pedirles, solicitarles a ustedes que puedan compartir el webinar para que más personas puedan estar enterados de qué es lo que se está debatiendo en materia de reforma tributaria. Y sin más preámbulos, vamos a empezar el webinar cediéndole el paso a Miriam Yepes, quien debe darnos el marco respecto al tema tributario, al tema de la reforma que se está trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas y que se quiere impulsar también a través del Congreso de la República. Muy buenos días, Miriam. Buenos días a todos. Mi nombre es Miriam Yepes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar las propuestas que se han preparado en el Ministerio de Economía y Finanzas, que son propuestas que tienen mucho tiempo de maduración, no son propuestas de los últimos meses, sino somos propuestas que llevamos años trabajándolas. Y que además han tenido en muchas de estas la asistencia técnica de organismos internacionales, como más adelante le voy a presentar. Hemos preparado una presentación, tenemos 20 minutos. Mis disculpas porque, ¿cómo se llama? Mis disculpas porque en realidad son 40 medidas y no puedo presentarlas todas en el tiempo que tengo asignado, pero voy a tratar de hacer un resumen o de presentarlas y de presentar las más importantes. No puedo pasar la pantalla, please. A ver. Ahí está. Primero, quiero señalar que esta delegación de facultades solamente voy a hacer una presentación de la parte tributaria. Hay un conjunto de medidas que son también de inversión. Esas solamente no las voy a presentar, solamente me voy a focalizar en la parte que es tributaria. ¿Qué es esta delegación de facultades? El propósito es fortalecer la situación fiscal, optimizando e incrementando la recaudación, y estas medidas buscan incrementar la recaudación bajo criterios de eficiencia y equidad, avanzar en la formalización y en la ampliación de la base tributaria, combatir la evasión y la elusión fiscal, aumentar la progresividad, reducir las inequidades del sistema tributario, promover la inversión privada y la competitividad. Y aquí es importante señalar que solamente 4 de las 40 medidas que se han preparado implican un incremento de tasas impositivos a sectores que ya pagan impuestos. Estos incrementos son focalizados, es decir, que solamente van a afectar a las personas de mayores ingresos o a sectores económicos que actualmente están presentando unas utilidades que son extraordinarias, ¿no? Acá voy a hacer una pincelada y en estos dos gráficos que tenemos en el lado izquierdo están cuáles son los ingresos del gobierno general, y lo que vemos es que los ingresos del Perú en el año 2019 fueron de 19,9%. Y esto son ingresos que son raquíticos. O sea, cuando uno compara esto, por ejemplo, con Chile, con Colombia, con países de la región, nosotros somos los que tenemos la recaudación más baja, ¿no? Es casi la mitad de lo que hay en los países de la OECD, y además son niveles que son muy inferiores a los que existen en nuestros países vecinos. Y el problema es que cuando uno tiene ingresos bajos, es que su gasto no financiero, su gasto en la población son gastos bajos. Entonces tenemos que este correlato es que los gastos son bajísimos, y eso también pues se revela, y eso no se nota en una provisión de servicios que es inadecuada, insuficiente para la población, porque no hay forma de tener gastos, gastar más,
responsable financieramente. Y que además tenemos otra característica no deseable de nuestro sistema, es que además tenemos niveles de incumplimiento alto. Y cuando me refiero a niveles de incumplimiento, me refiero a evasión, elusión, informalidad. Y aquí tenemos que en el Perú, en el IGB, este incumplimiento es de 38,1% y en impuesto a la renta de 49,5%, ¿no? Y estos son niveles que casi duplican a los niveles de incumplimiento que hay en otros países de la región, nuestros socios de la Alianza Pacífica, en Chile, México y Colombia. Este incumplimiento se puede estimar que es un 8% de nuestro PBI, ¿no es cierto? Y este 8% de PBI es lo que estamos dejando de recaudar. ¿Y qué es lo que se podría hacer con ese 8% de PBI? Eso es 3 veces el presupuesto de salud, 2 veces el presupuesto de educación, 10 veces el presupuesto para la protección social y 11 veces el presupuesto para saneamiento. Adicionalmente, ¿qué es lo que ha pasado en el último año? En el último año, bueno, casi los últimos 2 años hemos tenido la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, ha revelado, ¿no?, las falencias de nuestro Estado. Nuestros sistemas de salud ha revelado nuestras falencias de nuestros sistemas de protección social. Y en este escenario, los organismos internacionales, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, la OECD, la CEPAL, entre otros, el Banco Mundial, coinciden en que necesitamos mejorar nuestros sistemas de protección social y para lograrlo necesitamos recaudar más. Y para recaudar más, ¿cuáles son sus recomendaciones? Sus recomendaciones son, oye, primero, amplía tu base tributaria, grava los sectores que no están gravados, que están evadiendo, como por ejemplo la economía digital. Además, ten un sistema más progresivo, porque además esto es una pandemia en donde las personas de mayores ingresos, los más ricos, han sido los más resilientes, o sea, los menos afectados por la crisis, y por el contrario, los más vulnerables en la crisis de la pandemia han sido precisamente los de menores ingresos. Entonces, le dice, bueno, además, grava más a los ricos, ten un sistema tributario que sea más progresivo, y en realidad mejora tu recaudación, porque es la única forma para que puedas invertir mejor, ¿no es cierto?, en el corto y mediano y largo plazo. Eso es una coincidencia de todas las recomendaciones de los organismos internacionales y es importante señalarlo, ¿no?, que esto no es algo que esté siendo solamente en el Perú, sino que además a nivel internacional es una discusión que se está presentando, ¿cómo se llama?, en todos los países, y hay muchos países que han sacado reformas o que también están impulsando reformas fiscales. Ahora voy a entrar ya en las medidas, ¿no es cierto? Y aquí hay un conjunto de medidas y aquí esta es la que voy a presentar en esta diapositiva, son las que están relacionadas con la formalización y la ampliación de la base tributaria, que es algo que también se ha discutido, que no hay propuestas, en realidad sí hay propuestas bastante potentes que estamos trabajando, y una es ampliar el alcance del RUC mediante la inscripción de oficio. ¿Qué es esto? Que actualmente hay un montón de contribuyentes que tienen actividad económica o que tienen una capacidad patrimonial, pero no tienen RUC, ¿no es cierto? Estos son los llamados evasores de impuestos. Entonces, y para ser un contribuyente tú necesitas ser un RUC, ¿no es cierto? Y actualmente la normativa lo que hace es que es el contribuyente quien voluntariamente tiene que ir a la SUNAT, ¿no es cierto?, y registrarse. Entonces, lo que se quiere con esta medida es que ya SUNAT va a tener la potestad de inscribirlos de oficio. Ahora, ¿esto qué implica? Que SUNAT ha identificado que hay 2,5 millones de personas que tienen que tienen actividad económica, capacidad patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esta medida? Es que SUNAT los pueda registrar de oficio. Esto va a implicar que gradualmente podamos incorporar a la base tributaria 2,5 millones más de contribuyentes. O sea, esta es una medida bastante potente. Además, se quiere modificar, lo que queremos hacer es modificar el umbral para el uso de medios de pago. Actualmente, están obligados a usar medios de pago, o sea, las transacciones aquellas que son de mayores de 3.500. Estamos hablando de transferencias bancarias, pago con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etc. Entonces, este umbral lo queremos reducir a 1.500. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mejorar la trazabilidad de las transacciones que se realizan en la economía y poder identificar mejor a los evasores y elusores de impuestos.
Además, hay otra medida que la voy a explicar con detalle en la siguiente diapositiva, que es mejorar y simplificar los regímenes tributarios para las empresas de menor tamaño. Y en general estas tres medidas, ¿qué es lo que se espera lograr con ellos? Estamos pensando, esto lo que se espera es que ordenar el tratamiento tributario a más de 1 millón de pequeñas empresas, formalizar 300,000 trabajadores informales que actualmente trabajan en empresas formales e incorporar gradualmente, como lo había señalado, a 2,5 millones de contribuyentes. Ahora, ¿qué tenemos pensado para las empresas de menor tamaño? El día de hoy tenemos que existen 4 regímenes a los cuales se pueden acoger las empresas de menor tamaño, o sea, las que se denominan microempresas y pequeñas empresas. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Que con 4 regímenes el sistema es muy complejo. Entonces, para el pequeño y buen contribuyente, el sistema es demasiado confuso, lleno de reglas, sistemas a los cuales se pueden acoger. Entonces, es un sistema que complejiza la vida al buen contribuyente, pero que ofrece al mal contribuyente muchas oportunidades de evadir y eludir el pago de impuestos. Entonces, lo que se observa en la práctica es que empresas que se atomizan, se vuelven enanas, ¿no?, para tratar de aprovechar estos resquicios, estas multiplicidad de reglas que existen, pero que además tenemos otro problema, y el problema es que es un sistema que alienta la informalidad. ¿Y en qué sentido? Es que mucha gente piensa que la formalidad empieza y acaba cuando una empresa tiene su RUC, pero no es así. Lo que ocurre, por ejemplo, es que hay unas estadísticas que son terribles. El 75% de los trabajadores de las microempresas formales son trabajadores informales. Entonces tenemos, incluso dentro de las empresas formales, tenemos una gran informalidad. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque no hay ningún incentivo a declarar a los trabajadores. Entonces, esto es algo que queremos cambiar, y en lo que se está trabajando es un sistema, un sistema tributario, en un nuevo régimen para estas pequeñas empresas, y lo que va a hacer es incentivar no solamente la declaración de trabajadores, sino incentivar la demanda de comprobantes de pago electrónico. Además, también este régimen que estamos trabajando alienta, además, la adquisición de activos, porque va a permitir una depreciación automática. ¿Qué significa depreciación automática? Que si, por ejemplo, esta pequeña empresa se compra un activo, un frigider, o se compra alguna maquinaria, no tiene que esperar 10 años para depreciarla, sino la depreciación va a ser automática, instantánea, y eso va a implicar un incentivo para que estas empresas compren activos. Entonces, y además hay una cosa que es también bien interesante, o sea, actualmente se tiene que, hay encuestas que ha hecho el Banco Mundial, que lo que dice que el costo de cumplimiento es que lo que le cuesta a esas empresas en tiempo, contadores, ¿no es cierto?, en pagar sus impuestos, en muchos casos este costo de cumplimiento es mayor que el pago del mismo impuesto. Entonces, ¿qué se está cambiando? Lo que se está cambiando aquí es que en realidad, como ahora va a ser un sistema que use comprobantes de pago electrónico, la SUNAT le va a hacer toda la declaración. Básicamente, la declaración, como el contribuyente vende con comprobantes de pago electrónico y compra con comprobantes de pago electrónicos, entonces la SUNAT va a estar en la capacidad de hacerles la declaración, y esto va a implicar para estos pequeños contribuyentes reducir sus costos muchísimo y simplificarles también muchísimo la vida. Además, hay un conjunto de medidas que son medidas para fortalecer las capacidades de fiscalización y cumplimiento que tiene la administración tributaria. No voy a entrar en detalle con muchas de esas porque no me alcanzaría el tiempo, pero por ejemplo está el tema de fiscalizar a sujetos sin capacidad operativa. ¿Y esto qué es? Esto es básicamente que hay un conjunto de contribuyentes que emiten facturas falsas, ¿no? Entonces, el día de hoy la SUNAT está obligada a perseguir comprobante de pago por comprobante de pago, y lo que en realidad va a hacer esta medida es que va a permitir perseguir al mal contribuyente y no estar yendo por comprobante por comprobante, y además va a transparentar esta información, ¿no?, para que la gente sepa cuáles son los males contribuyentes, ¿no? También hay otras medidas que son para mejorar la fiscalización al incremento patrimonial no justificado. Hay medidas para fortalecer la lucha contra el incumplimiento, para mejorando la gestión de litigio tributario, mayor control en los mecanismos de precios de transferencia. Y también hay medidas para reforzar las medidas contra la corrupción, ¿no es cierto? Y aquí, cuando estoy hablando de medidas de corrupción, es básicamente expresar expresamente que no se puede deducir los pagos por cohecho y otros delitos, y esa también es además una recomendación internacional.
También había una discusión mucho en las últimas semanas respecto a las rentas sobre las personas naturales. Y yo creo que me gustaría hacer una introducción, y acá en esta introducción yo tengo dos gráficos para mostrarles. Lo que está a la izquierda es un gráfico de cómo se estructuran las rentas de las personas en el Perú. Y como ustedes pueden ver, en color melón y en color gris, esas son las rentas del trabajo. Y en el eje horizontal están los ingresos expresados en UIT. Entonces, lo que se puede ver es que a menores ingresos, las personas dependen más de su trabajo. Por ejemplo, las personas que ganan entre 0 y 4 UITs, que son alrededor de 17,000 soles, hasta 17,000 soles, el 98% de sus ingresos provienen de su trabajo. Pero cuando uno se mueve hacia la derecha, hacia las personas de mayores ingresos, y estamos hablando, por ejemplo, acá personas que ganan más de 400 UIT al año, estamos hablando de 1.700.000 soles, su dependencia de las rentas de trabajo es mucho menor. Para estas personas, por ejemplo, que ganan más de 1.700.000 soles, solamente el 22% de sus ingresos provienen de las rentas de trabajo. Y estas personas de mayores ingresos, ¿qué están tributando? Ellos, ¿de dónde vienen sus ingresos? Provienen básicamente de rentas de primera categoría, alquileres, y rentas de segunda categoría. ¿Y cuáles son la segunda categoría? Son todo lo que son dividendos, intereses, regalías, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estas son cómo se estructuran las rentas en el país. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una gran inequidad. ¿Por qué la inequidad? Porque mientras que las personas cuyas rentas provienen principalmente del trabajo tributan tasas progresivas que dan hasta 30%, las personas que tienen ingresos de primera categoría y de segunda categoría, o sea, alquileres y sobre todo rentas por acciones e intereses, regalías y dividendos, estas personas tributan una tasa flat de 5%. Entonces, acá hay una inequidad, ¿no es cierto? Los trabajadores tributan hasta 5% y las rentas, por ejemplo, las ganancias de capital que están concentradas en personas de mayores ingresos, tributan tasas de 5%. Entonces, aquí hay un problema de equidad, o sea, hay un problema que se puede ver, ¿no es cierto?, que hay un trato que es desigual. O sea, los trabajadores en general están pagando más impuestos que aquellas personas que tienen ganancias de capital y que en general esas ganancias están concentradas en las personas de mayores ingresos. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo aquí? Lo que se ha visto es que las rentas de alquileres están no solamente lo perciben las personas de mayores ingresos, sino también están en toda la población. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Estas rentas de alquileres van a ser añadidas a las rentas del trabajo. Esto quiere decir que van a estar sujetas a un tramo inafecto y a tasas acumulativas progresivas. ¿Esto qué va a implicar? Que aquellas personas que tienen alquileres y que son de menores ingresos probablemente van a dejar de pagar impuesto a la renta de primera categoría, o sea, alquileres. ¿Qué es lo que se espera con esta medida? Nosotros tenemos contribuyentes de rentas de primera categoría, actualmente 170,000. Y con esta medida va a haber 80,000 que ya no van a pagar impuesto a la renta de primera categoría y tenemos 33,000 más que van a pagar menos de lo que pagan ahora, y si tenemos el resto que va a pagar, que son las personas de mayores ingresos que van a pagar tasas mayores. O sea, lo que se va a hacer es que las rentas de alquiler sean más progresivas, ¿no? ¿Qué tenemos en propuestas de impuesto a la renta de segunda categoría? Lo que se quiere hacer es duplicar la tasa, porque actualmente, como les señalaba, tienen una tasa flat de 5%, se va a duplicar a 10%. Esto que es un dato importante es que las rentas de capital, como se habían visto en la lámina anterior, están altamente concentradas en las personas de mayores ingresos. Las estadísticas te dicen que 11,000 contribuyentes de un total de 8 millones concentran el 58% de las rentas de capital. Y adicionalmente, en las rentas de cuarta y quinta categoría, que son las rentas del trabajo, que tienen en este momento, como les señalaba, tienen unas tasas acumulativas progresivas. La tasa más alta es 30. Se va a crear una nueva tasa de 35%. Ahora, esta tasa de 35% solamente va a aplicar a los contribuyentes de mayores ingresos. ¿Estos cuántos son? Son el 0,4% de los 8 millones que yo les había señalado que tenemos contribuyentes en registros de la zona. ¿Qué más hay?
En economía digital, que también se ha discutido en los medios, en primer lugar yo debo señalarles que la economía digital se encuentra grabada en el Perú. El problema es que no tenemos un mecanismo de recaudación porque quien tendría que hacer la retención es una persona no domiciliada. Entonces, lo que se está haciendo en esta delegación de facultades es crear un mecanismo de recaudación. Además, estamos nivelando la cancha para los servicios en el Perú, porque lo cierto es que si, por ejemplo, la gente comentaba, ¿no? Oye, pero van a grabar Netflix. Bueno, Netflix ya está grabado, solamente que no está pagando en este momento sus impuestos. Pero otros servicios que tenemos en el Perú, como por ejemplo los servicios de cable o otros servicios de entretenimiento, como incluso el cine, sí pagan IGB. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es dando un tratamiento igualitario y solamente se está creando un mecanismo de recaudación. No se está creando ninguna nueva tasa, tampoco se está aumentando la tasa del IGB, que es algo que se tiene que considerar. ¿Qué se está haciendo? ¿Se acuerdan que nosotros le había señalado antes en las diapositivas anteriores que una de las recomendaciones internacionales es, pues, revisa la tributación de aquellos sectores que están teniendo ganancias extraordinarias? Pues el sector minería está teniendo ganancias extraordinarias. Y esas ganancias extraordinarias, lo que te dicen las proyecciones es que van a mantenerse en el tiempo porque hay una gran demanda en el corto y mediano plazo, hay una gran demanda de cobre. Y de otros minerales. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer aquí? En primer lugar, hemos revisado, debo señalarles primero, que en el año 2011 se cambió el esquema fiscal minero y el esquema fiscal minero es el que beneficia, es el que se aplica a las regalías y al impuesto especial a la minería. Ahora, nosotros hicimos cambios en el año 2011 y en realidad han pasado 10 años y es un momento que podemos perfeccionar el sistema. No queremos cambiar el sistema, pero sí queremos perfeccionar. Pero tampoco queremos afectar la competitividad. Entonces, aquí estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y los resultados es que sí, todavía tenemos espacio para incrementar la carga que hay en este régimen fiscal. Hay espacio para incrementar la carga sin afectar nuestra competitividad. Y aquí hay temas interesantes que esto no es solamente algo que está haciendo el Perú, hay otros países como Chile, por ejemplo, que también están en este momento discutiendo en su Congreso, están discutiendo también la creación de nuevos impuestos para la minería. Nosotros no queremos crear nuevos impuestos, simplemente queremos ajustar el actual régimen fiscal de minería, que además no es un mal régimen. Es un régimen que está bueno, es un régimen que es progresivo, pero hay espacio para ajustar y hay espacio para obtener mayor recaudación de estos sectores que están teniendo ingresos extraordinarios. Además, hay un conjunto de medidas que son medidas de política tributaria municipal. Y aquí quiero señalarles de que estas medidas ya han sido discutidas en el Congreso. El Ejecutivo mandó hace un par de años un proyecto de ley que fue discutido, consensuado, además con las municipalidades, pero que, aunque hubo un dictamen, el proyecto de ley no progresó. Entonces, en estas propuestas que se están haciendo también se ha dicho que se quiere incrementar los impuestos municipales y no es cierto. A ver, les voy a contar de qué se trata. Primero está la obligación de acreditar el no adeudo de impuesto predial y el impuesto de patrimonio vehicular. ¿Qué significa esto? Que si alguien quiere vender una propiedad, ya sea un vehículo o un bien inmueble, pues tiene que acreditar pues, que no tiene una deuda a la SUNAT, ¿no? Porque una vez que se transfiere la propiedad, ocurre que se pierde la deuda y las municipalidades quedan perjudicadas. Entonces, esto es algo que se quiere corregir con esta delegación de facultades. Ahora, también está el tema de permitir incrementar el impuesto predial y árbitros al término de plazo de vigencia de la licencia de edificación y habilitación urbana. Eso también se ha comentado. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Es que para que la municipalidad pueda emitir un incremento, pueda comenzar a cobrar el impuesto predial, tiene que haber una recepción, una licencia de fábrica. Pero la licencia de fábrica la tiene que solicitar el contribuyente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas, empresas, que lo que hacen es piden una licencia, comienzan a construir, terminan la obra, pero nunca piden la recepción de obra, la licencia, nunca hay una recepción de parte de la municipalidad porque la tiene que pedir el contribuyente. Como no la pide, la municipalidad no puede comenzar a cobrar el impuesto predial. Entonces, esto va a permitir que las municipalidades puedan apersonarse, verificar la obra y empezar a emitir el impuesto predial correspondiente. También hay cosas que son perfeccionamientos que estamos haciendo en el caso del patrimonio vehicular. ¿Qué hay aquí?
Ahora, por ejemplo, el impuesto de patrimonio vehicular se paga para los vehículos nuevos durante los 3 primeros años. Pero aquí se está haciendo un perfeccionamiento que es a favor del contribuyente. Porque ¿qué pasa? Que si en este momento hay al vehículo, lo roban, lo chocan, hay una pérdida total, el contribuyente debe seguir pagando este impuesto a pesar de que ya no tiene vehículo. Entonces, eso se está perfeccionando. También se están estableciendo tasas progresivas, es decir, que los vehículos de mayor valor van a tener un impuesto más alto. Y se está incorporando los tractocamiones, que quiere decir que son la parte de atrás del camión que actualmente no están grabados. ¿No? Y también hay un perfeccionamiento a las embarcaciones de recreo, se está incorporando la depreciación lineal, porque ahora la ley no permitía la depreciación, y además se está modificando el régimen de admisión temporal, porque también había malos contribuyentes que no querían declarar la embarcación, las ingresan temporalmente, ¿no es cierto? Ingresan temporalmente y luego cuando se vence esta admisión temporal, salían del país y volvían a entrar. Eso es algo que se quiere evitar, ¿no es cierto? Porque en realidad, si las embarcaciones son peruanas, tienen que pagar los impuestos peruanos. Y también se está incrementando, se está dando incentivos tributarios para los sectores acuícola y forestal. ¿Qué pasó con estos sectores? Estos sectores tenían, hasta diciembre del año 2020, tenían unos beneficios tributarios y ocurrió que cuando se deroga la ley 27360, que eran ¿cómo se llama? Medidas de promoción del sector agrario, también se derogaron los beneficios tributarios a estos sectores. Entonces, ¿qué se está haciendo con esta? Y cuando se volvió a aprobar la nueva ley, que es la nueva ley agraria, que es la 3110, pues no se restituyeron los beneficios tributarios al sector acuícola y forestal. ¿Qué se está haciendo? Básicamente se está reintegrando estos beneficios en la parte solamente que es de impuesto a la renta. Entonces, esto ha sido como una esbozo general de las medidas que estamos presentando. En conclusión, se proponen importantes medidas para fomentar la formalización y la ampliación de la base tributaria. Hay medidas que están especialmente dirigidas a combatir el incumplimiento tributario, tal como la evasión, la ilusión, la morosidad tributaria. Las propuestas sobre la renta buscan mejorar la equidad en la tributación de las personas, es decir, que solamente estarían dando mayor progresividad para que las personas de mayores ingresos paguen más impuestos, y se busca perfeccionar el esquema fiscal minero, cuidando de mantener la competitividad del sector. Entonces, esto sería como una introducción general de lo que estamos presentando. Hay muchísimas más propuestas que por el tiempo no puedo presentarlas, ¿no es cierto? Pero que espero que haya sido informativo y haya sido clara mi presentación. Gracias. Bien, muchísimas gracias Miriam Yepes por esta presentación de las propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas en esta reforma tributaria que se impulsa y que se espera también pueda tener el visto bueno del Congreso. Estamos en este momento en este webinar Reforma Tributaria Perú, el futuro en juego, organizado por el Grupo de Justicia Fiscal Perú y el Grupo La República. Y damos pase de inmediato a Susana Ruiz, ella está en España, responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional. Muy buenos días, Susana. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en un momento tan interesante como este en el caso del Perú. Tienes 15 minutos para tu presentación, por favor, adelante. Muchas gracias. Quería compartirles una presentación muy ligera también que encaja bastante con muchos de los elementos que Miriam Yepes ya nos ha comentado, pero que responden también a tendencias completamente, radicalmente diferentes en el caso del contexto internacional de los organismos internacionales comparado con la crisis anterior, la de 2008-2010, y iniciativas que se están tomando desde varios países también que muestran decisiones también que van en dirección un cambio en el paradigma sobre cómo hacer frente al coste financiero de esta pandemia y cómo reactivar un modelo económico que se sustente esta vez sobre más equidad, más progresividad en la recaudación tributaria, que es también uno de los elementos que Miriam destacaba, pero que son muy importantes, porque en el caso de la crisis anterior, en el caso de la crisis de 2008, lo que vimos es justamente una reacción
muy, muy diferente. Hemos visto que si a nivel internacional prácticamente solo 4 de cada 100 dólares se recaudan por parte de las grandes, de la riqueza, 1 de cada 100 dólares viene recaudado por la tributación de la riqueza y 4 de cada 100 por las actividades empresariales, el resto, el esfuerzo fiscal más importante recae sobre el conjunto de las familias, sobre el trabajo y el consumo. Pero esto con la crisis anterior empeoró. Incrementó un 30% el esfuerzo que recae sobre las familias y cayó casi en un 14% la contribución de grandes empresas y la contribución de la riqueza. Entonces es muy importante porque justamente este análisis de lo que pasó en la crisis anterior y el perfil, la especificidad también de la crisis que estamos viviendo han llevado a los organismos internacionales y a algunos países a reaccionar de una forma muy rápida, pero de una manera completamente diferente a lo que ha sido en décadas anteriores. Entonces, para empezar, uno de los elementos más importantes es que esta vez es muy importante que el esfuerzo fiscal, es decir, que quien paga el coste de la pandemia, realmente recaiga esta vez sobre aquellos que han sido menos gravados, infragravados en el pasado, que han sufrido menos el impacto de esta pandemia, o aquellos elementos de la actividad económica que han permanecido casi fuera de la tributación, como son todas las rentas del capital, porque hay un gran tabú a gravar el capital, la riqueza y el crecimiento patrimonial en general. Y el otro de los elementos que vamos a encontrar y que se han reactivado también muy recientemente con los papeles de Pandora es la necesidad de no poder mantener tolerancia frente a los agujeros que todavía quedan en la agenda internacional de falta de cooperación por el funcionamiento de los paraísos fiscales que minan una capacidad de retener esas bases tributarias tan importantes por parte de los distintos gobiernos. Es decir, que los dos primeros elementos es conseguir que haya un eje de tributación de grandes corporaciones que responda a un paradigma de los modelos empresariales en el siglo XXI, una respuesta a ese funcionamiento también de la economía digital o de la digitalización de la economía, una mayor progresividad que rompa los tabús de la riqueza y de la falta de tributación o de progresividad en la tributación de las rentas del trabajo en los niveles más altos, reconocido por el Fondo Monetario Internacional, CEPAL o la administración Biden, y esa necesidad también de acabar con el funcionamiento de los paraísos fiscales que ¿por qué no sería una total incoherencia tener que abordar el esfuerzo político que supone esas reformas tributarias mientras no se ponen los candados suficientes para frenar esa fuga de capitales hacia los paraísos fiscales? Pero cuanta más agitación hay también en los medios internacionales o en las filtraciones como los papeles de Pandora, más coste político hay con respecto a los distintos gobiernos por no poner en marcha estas iniciativas. Entonces, primero, ya hay una iniciativa, se acaba de aprobar esta iniciativa, a la que Miriam también hacía referencia en un momento dado, para abordar la reforma del sistema tributario en la economía digitalizada en el siglo XXI. Y en algunos casos, es decir, desde la prensa internacional se ha estado hablando de esta iniciativa como si fuera el acuerdo del siglo, la solución prácticamente a todos los males. La revista Time, tan importante, incluso decía que este acuerdo global era la solución que quizás pudiera salvar la democracia a nivel internacional. Ha habido una sobre reacción quizás a este acuerdo internacional, pero sí hay que reconocer que es un acuerdo que rompe con algunos de los mitos que habían bloqueado la posibilidad de gravar esta incoherencia de tener grandes plataformas o grandes tecnológicas que operan desde fuera del territorio y que impiden que esté una tributación real allí donde están teniendo prestaciones de servicios, venta de productos, ofertas de streaming, etc. Están presentes en el territorio, pero no pueden ser grabados. Entonces, este acuerdo internacional que había sido bloqueado en parte también por otros intereses políticos, con la pandemia se reactiva, se acelera y llega a un acuerdo en dos elementos fundamentales. Uno es acordar que se aplique un 15% en el impuesto mínimo de grandes corporaciones, es decir, que las grandes empresas estén pagando al menos un 15% de tipo efectivo y real allí donde están realizando su actividad económica, y luego conseguir, si tenemos esta incoherencia, como decía, de grandes plataformas, grandes actores operando desde fuera del territorio, controlando desde paraísos fiscales muchas actividades, conseguir repensar el modelo tributario para redistribuir los beneficios, las utilidades de las grandes megacorporaciones allí donde están realmente teniendo usuarios, servicios prestados, etcétera. Entonces, es ajustar el modelo
fiscal internacional a la realidad de una economía mucho más coherente con lo que está sucediendo. Y en gran medida este es un acuerdo. Perú ha sido uno de los países que ha ratificado, son 136 pues, de 140 que están sentados alrededor de la mesa quien ha ratificado este acuerdo. Es un proceso que lleva varias décadas, pero que se ha acelerado mucho en el contexto de esta pandemia, también por la urgencia de algunos países, entre ellos Estados Unidos, para abordar esta crisis. Sin embargo, no es un acuerdo suficiente para Perú. Desde la tributación de grandes actividades de plataformas digitales tiene dos elementos. Esa tributación sobre la renta, el frenar la competencia que se establece o la fuga de beneficios hacia paraísos fiscales, que es la idea del tipo mínimo del 15%, pero también es necesario poner en marcha medidas nacionales como conseguir que se grave el IGB en los distintos países. Entonces, la OCDE ha puesto en marcha este acuerdo que para el Perú va a ser insuficiente por el diseño de esta iniciativa. Es decir, es un acuerdo que empieza a poner las bases de cómo conseguir que esas plataformas internacionales puedan estar tributando en el Perú, pero no va a ser una solución milagrosa porque los niveles del acuerdo están por debajo del nivel de ambición que podría haber sido posible. Ahora, si combinamos esta idea de utilizar este mínimo del 15% para también romper con algunos de los vicios que se estaban poniendo en marcha con incentivos tributarios absolutamente ineficientes, indirectamente la recaudación del Perú podría ser mayor en los próximos años. Si lo pensamos como un efecto directo, es muy insuficiente. Si lo pensamos también como un efecto indirecto, y esto lleva al gobierno al MEF a poner en marcha medidas que racionalicen realmente estos incentivos tributarios para evitar tener situaciones de empresas operando en el Perú por debajo de ese 15%, pero cuyos beneficios finalmente sean gravados allí donde están las matrices, entonces podríamos tener un resultado indirecto para el caso del Perú que pueda ser potencialmente mucho más alto. ¿Y dónde está el potencial recaudador mucho más importante? Es que se acompaña realmente esta medida de los mecanismos recaudatorios en el IGB, que es justamente lo que ya se está poniendo en marcha, se está activando con acompañamiento de la OCDE, también de la plataforma de CIAD, la plataforma latinoamericana también de administraciones tributarias, y es lo que ocurre también ya en países en la Unión Europea, es la activación de los impuestos indirectos, porque es una competencia desleal absolutamente inaceptable que estas grandes plataformas no estén tributando cuando la librería de la esquina está pagando todos los impuestos que le corresponden, en particular el IGB. Entonces, sobre grandes empresas, un cambio radical para conseguir que se limite, empiece a ponerse un piso mínimo suficiente con esa tributación de esas fugas hacia paraísos fiscales, y el potencial efecto indirecto, que es donde podría suponer un cambio más importante para el Perú. Pero donde se han acelerado todas las cosas realmente ha sido por el papel de los Estados Unidos. Estados Unidos entró a esta pandemia con una nueva administración y cambió los términos del debate. Lo que planteó es que para reactivar, para poder ampliar los márgenes de cobertura sanitaria y social del país, para poder poner en marcha ese plan de infraestructuras y creación de empleo, necesitaba generar al menos $2,5 billones en los próximos 15 años. Veremos cuánto generan, pero realmente lo que planteaba es: necesitamos una bolsa de inversión muy amplia, necesitamos ampliar todos estos mecanismos de protección social y de creación de empleo, pero esto no va a ser pagado por las clases medias o las clases más bajas, más vulnerables, que en el pasado han sido también quienes han acusado el golpe fiscal más importante. O sea, en este caso, de una forma radical a las administraciones anteriores, en el caso de Estados Unidos, lo que plantean es elevar la tributación a las grandes empresas, no solamente, como se hablaba, de este acuerdo internacional, sino elevando también el tipo que se pone, el impuesto que se aplica en el contexto, el impuesto federal a las empresas. Se rebajó con la administración de Trump para que pase de un 21 a un 28%. Se elevan también las rentas del capital, casi duplicándolas para que puedan llegar casi a un 40% de tributación, y se plantea incluso hablar de un nuevo impuesto a las ganancias de capital no realizadas. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? En realidad es casi un impuesto al patrimonio, a la riqueza, pero nos encontramos con que si las grandes fortunas han sido algunos de los grandes beneficiarios de esta pandemia, muchos de
estas grandes fortunas, si hablamos de grandes propietarios como Elon Musk, de Tesla o Jeff Bezos de Amazon, no están ni teniendo ingresos del trabajo, ni siquiera ingresos por rentas de capital, porque ni siquiera están vendiendo, ni siquiera ingresos o sea, ni siquiera están pagando impuestos por las rentas de capital, porque ni siquiera están vendiendo sus acciones. Así que una forma de abordar esta situación tan atípica de una minoría, de una élite que tiene unos grandes activos financieros, pero que no paga ni por patrimonio financiero ni por rentas de capital, es crear esta idea de un nuevo impuesto a las ganancias de capital no realizadas. Así que elevar aquellos que han sufrido menos y que tienen más capacidad de contribuir, las aportaciones que tienen que realizar en rentas de capital, en plusvalías, en grandes empresas, pero también en las ganancias no realizadas. Y esta es una línea que está muy acompañada por parte de los organismos internacionales, como Miriam también reconocía, porque es parte de las recomendaciones que se están haciendo al caso del Perú. Desde el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que reclama incluso la posibilidad de aportar un impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas para financiar la pandemia, es el caso de la iniciativa que se ha aprobado en Argentina, pero también desde CEPAL, desde Fondo Monetario, Banco Mundial y OCDE, que por primera vez están cambiando la visión que se tenía hasta el momento de que este tipo de gravámenes podrían estar suponiendo una interferencia en el crecimiento económico del país o que pueden suponer también una dificultad para la reinversión. Lo que están planteando es un cambio radical, recomendando que hay que gravar la riqueza, el capital y aquellas rentas más altas para poder abordar la crisis. Y último punto, como decías, esta lucha contra los paraísos fiscales y contra el funcionamiento de las sociedades offshore, por el coste político que tiene, por el coste social que tiene y por el potencial recaudatorio también que podría generar. 1 de cada 5 dólares de inversión que llega o que sale de América Latina, y que es el caso del Perú, también lo hace a través de un paraíso fiscal. Son datos del Fondo Monetario Internacional y es necesario abordar estas cuestiones. ¿Cómo? Hay que revisar las definiciones de paraísos fiscales, pero para eso hay que generar también mecanismos de control más importantes, registros públicos, endurecer el funcionamiento de las sociedades offshore. Son algunos elementos que se han quedado fuera todavía de las propuestas que presenta el MEF, pero que esperamos que puedan presentarse un poco más adelante. Hay que reforzar también la responsabilidad de los intermediarios y la ejemplaridad de los cargos públicos. Hay iniciativas que se están poniendo en marcha en otros países, y es el caso de España también, que pueden servir de ejemplo, y hay que reforzar el intercambio de información. Perú todavía no está generando los beneficios adecuados para no solamente recibir la información de manera pasiva, sino proactivamente poder utilizar esta información para generar más controles de identificación de riesgos. Y hay que ampliar todavía el campo de la transparencia, porque este puede ser el punto fundamental en esta lucha contra los paraísos fiscales. Entonces, son algunos elementos que ya están en el caso de las propuestas del MEF, pero que podrían también, y que encajan bien realmente con las dinámicas que están viniendo desde los países no sospechosos de ser muy radicales, como es el caso de Estados Unidos, pero que se han cambiado el paradigma hasta ahora, recomendaciones que vienen de los organismos internacionales y una necesidad que puede suponer un doble beneficio en términos de equidad y de progresividad, pero también en términos recaudatorios que supondrían un retorno social elevado, muy elevado para el conjunto del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, por tu participación y por este marco internacional también que nos sitúa como país para poder aplicar también estas medidas. Y vamos ya desde el Perú a conversar con Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Tiene 15 minutos para estar con el público que lo está siguiendo en este momento. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación. Interesante la exposición que ha hecho Miriam, también lo que se ha presentado de la experiencia internacional. A mí me parece que hay que tomar en cuenta, digamos, distintos factores, ¿no? Considerando el entorno interno, creo yo, en el caso del Perú, ¿no? Lo que tenemos en la actualidad es un contexto en donde la recuperación económica viene dándose de manera vigorosa, por un lado, pero también hay bastantes dudas con respecto al desempeño económico que podríamos tener a partir del siguiente año debido a la inestabilidad política y los eventos, por ejemplo, del último fin de semana, están, digamos, despertando miedos, y en un contexto donde también ha habido fuga de capitales y el tipo de cambio se ha incrementado
aumentado considerablemente. Obviamente, eso no solamente es responsabilidad de la inestabilidad política o de los anuncios contradictorios que tenemos, básicamente, sino también de una coyuntura internacional. Creo yo que este marco en el cual estamos ahora, donde hay un excesivo nerviosismo por parte de los inversionistas, y creo yo que lo importante acá es tratar de generar las condiciones para que se dé la inversión, ¿no? Y obviamente eso significa no alterar, digamos, por lo menos en el corto plazo, las reglas de juego, ¿no? Porque en este contexto tan volátil y de tanto nerviosismo que se ha apreciado, repito, con esta fuga de capitales que ha contribuido a que se eleve más el precio del dólar, eso está, digamos, es una coyuntura en donde, no sé, hay un paciente que está relativamente recuperándose de una enfermedad fuerte y le estamos exigiendo un mayor esfuerzo. Digamos que habría que esperar que el paciente esté un poco mejor, ¿no? Y eso creo que es bastante importante ahora, porque la necesidad que tenemos en el país es la de generar empleo. Y el empleo se genera por la inversión privada, la cual es realizada por los inversionistas y quizás también por las personas de mayor patrimonio, ¿no? Y creo que la inversión privada es básicamente un punto que nos permite a nosotros generar empleos decentes, empleos adecuados, empleos formales, que es un poco lo que se busca también, que mejore la formalidad en la economía. Y creo que ese es el contexto en el cual nosotros nos debemos ubicar. No es importante recuperar el empleo, es importante recuperar la inversión. Entonces, en una situación en donde estamos nosotros, digamos, saliendo de esta crisis, y las perspectivas, por lo que indican los principales pronósticos que se hacen a nivel nacional e internacional, si sigue la inestabilidad política, no abona en el sentido de mantener un crecimiento económico en el largo plazo. Ayer ya hemos visto cómo una empresa a la cual se le estarían cerrando sus operaciones mineras ha perdido valor en la bolsa de Londres dramáticamente. La empresa básicamente vale la mitad de lo que valía la semana pasada. Y obviamente ante eso hay serios cuestionamientos de lo que puede significar esto para el ambiente de inversión, ¿no? Entonces, creo yo que si ese es el contexto, abonar con un cambio tributario podría generar ciertos problemas. Y ahora tengo que mencionar definitivamente que yo coincido con el diagnóstico que se hace. Hay una serie de inequidades con respecto a el tema de la ganancia de capital, por ejemplo, en donde, claro, los que reciben ganancias de capital pagan menos, y uno, si hace la comparación con otros países, y me ha tocado hacer ese tipo de estudios, realmente es más bajo que en otros países, ¿no? Pero, digamos, y ahí sí yo podría suscribir que haya este incremento, pero nuevamente, el momento no es el más adecuado, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta que los que desarrollan la inversión son justamente las personas con mayor patrimonio, ¿no? Uno. En segundo lugar, tenemos una alta evasión, ¿no es cierto? Y eso definitivamente debemos de tratar de reducir esa evasión, y me parecen adecuadas las medidas que se están planteando. Existen muchos casos que uno puede hasta identificar, uno puede conocer de, no sé, profesionales que no emiten recibos por honorarios, no pagan impuestos o quieren recibir pagos en efectivo, digamos, y ahí es donde creo que está el principal punto, ¿no? En donde yo creería que sin cambiar el esquema tributario, sin cambiar
las tasas de algunos impuestos, se podría incrementar la recaudación haciendo una mejor fiscalización. Y ahí sí uno ve casos, digamos, en donde se va del impuesto a la renta, se va del IGB, hay empresas que venden, digamos, digamos, en el canal formal y también en el canal informal. Yo creo que ahí sí hay que caer con toda la fuerza de la ley, supervisar también los contratos de alquiler en muchos casos. Creo yo que es bastante importante, pero esas son medidas más de fiscalización y de administración tributaria que, cruzando información, identificando incrementos de patrimonios que no tienen que ver con con los ingresos que se declaran, y cruzando la información que se tienen en distintas bases, yo creo que se podría generar la información necesaria para poder incrementar la recaudación. Creo que si le ponemos más dientes al código tributario, en el sentido de a los que realmente evaden, tratar de caerles con todo el peso de la ley, eso puede tener un efecto de demostración que, dado el actual marco tributario, ¿de acuerdo?, sin modificarlo, podría generar un incremento de la recaudación, ¿no? Entonces ahí lo que uno ve es que existen muchas empresas que están bajo el radar. Me parece, digamos, recomendable y me sumo al hecho de tratar de simplificar las tasas o los regímenes que se aplican a las empresas según sus ventas, cuando son grandes, medianas y pequeñas, y hay una coincidencia en donde tenemos ahora un régimen, digamos, que se puede hacer bastante complicado y que en muchos casos lo que genera es un incentivo para que las empresas sean pequeñas, para no estar en el radar, ¿no? Y puede generarse un incentivo perverso de que si una empresa va creciendo, prefiere escindirse en varias empresas pequeñas, de acuerdo, de tal manera de estar bajo régimen simplificado. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que son importantes tomarlas en cuenta para el diseño de una mejora en el régimen, ¿no es cierto?, una simplificación de los regímenes que se aplican sobre el impuesto a la renta de las empresas. Eso creo que es clave. Ahora, dos cosas que se mencionan en los cambios tributarios. Uno de ellos tiene que ver con el incremento a las personas con mayor patrimonio, ¿no? Y eso sonaría más a como un impuesto a la riqueza. Y precisamente lo que hemos visto a nivel internacional es que el impuesto a la riqueza no genera, digamos, fuertes incrementos en la recaudación, ¿no? Estamos hablando de 11,000 personas, en este caso, como ha mencionado Miriam, que se les pondría y yo creo que podrían ser más, ¿no? Porque quizás los que están en ese rango podrían también ampliarse, pero igual, lo que se ha apreciado es que varios países de la OECD tenían este régimen de impuesto a la riqueza. Eran 12 y ahora son 5, porque en verdad no ha demostrado mucho resultado en cuanto a recaudación, ¿no? Entonces, hay que tener ahí cuidado, que quizás no es el momento adecuado, y eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Medidas de administración tributaria me parecen fabulosas, en el sentido de hacer que paguen los que no pagan con las actuales tasas. Pero, y ahí creo que hay un factor de desigualdad. Si hay una persona que tiene un alto patrimonio y no está declarando ello, pues obviamente hay que caerle, pero no necesariamente subiendo la tasa, porque el efecto puede ser contraproducente, dado el actual sistema que tenemos de supervisión o de control. Puede ser que tengamos que las personas prefieran cambiar su domicilio fiscal, y con eso perderíamos base tributaria, por ejemplo, o aumente la evasión, que es algo que se quiere disminuir, ¿no? Y aquí tenemos el tema de que hay buenos contribuyentes, que son los que pagan todos sus impuestos. Digamos, no son todos, pero yo creo que hay una buena proporción de contribuyentes que pagan todo lo que corresponde, y también empresas que pagan todo lo que corresponde y ya están supervisadas. Entonces, a las personas que pagan todos sus impuestos y que de buena fe están
justamente pagando lo que deben pagarlo, lo que la legislación establece. Subirles el impuesto, digamos, no es un incentivo correcto, creo yo, porque la presión tributaria sobre estas personas está aumentando y puede llegar a estar a niveles por encima de otros países, y eso podría también ser un castigo al buen contribuyente, ¿no? Por eso, repito, medidas de fiscalización, medidas de administración tributaria, bienvenidas, ¿no? Y porque eso va a permitir justamente el hecho de poder mejorar la recaudación. Por ahí creo yo que deberíamos atacar antes de subir los impuestos. Ahora, también en los últimos meses me ha tocado ver el tema minero, ¿no? Y bueno, se presentan cifras de que la presión tributaria o el government take, como se habla en el argot de este tipo de temas, o sea, la proporción que se lleva el Estado, se mostraron gráficos que hablaban de un 30 y tantos %, y bueno, hemos hecho cálculos y tomamos en cuenta todos los impuestos que paga la minería, las regalías y todo ello. La carga tributaria llega al 49, casi 50%. Es decir, 50% de las utilidades se quedan en manos del Estado. Entonces, ya con ese régimen tributario y ahora con los altos ingresos que va a tener la minería, obviamente ello va a llevar a que se incrementen los flujos de caja y las utilidades, y definitivamente se van a activar tanto el impuesto especial a la minería como el gravamen especial a la minería en el caso de muchas empresas, y eso va a generar muchos más ingresos para el Estado. De hecho, manejábamos un cálculo basándonos en datos de que la correlación que hay entre precios y recaudación, que este año se estarían generando 17,000 millones de soles más de recaudación minera debido a las buenas utilidades extraordinarias que van a tener, y eso significa que el régimen actual está funcionando. Y lo que, calculamos es que en los siguientes 5 años se van a generar 70,000 millones de soles adicionales en impuestos por la minería si se mantienen los buenos precios. Ahora, en los últimos eventos que estamos viendo que afectan justamente las expectativas de los inversionistas, creo que indican que hay mucho nerviosismo alrededor de la minería, y si se tocan estas tasas, yo creo que podría ser un factor que podría, afectar las inversiones mineras, ¿no? En el Perú, uno de los temas es que no tenemos inversión en exploración. Hace mucho tiempo ha disminuido, y esa inversión en exploración significa que no vamos a tener proyectos mineros en el futuro, y eso nos puede comprometer los ingresos fiscales más adelante si es que tenemos estos temas de no generar nuevos proyectos y de generar mayor incertidumbre. En cuanto a la tributación subnacional que mencionó Miriam, me parecen también, ahí sí me parecen adecuadas las medidas, esto de que haya que las viviendas los proyectos de construcción que, terminado el plazo de la licencia, automáticamente pasen. Es un mecanismo de evasión o de elusión, si uno quiere, de evasión básicamente, porque, digamos, puede ser una vivienda que ya está terminada, pero como no está declaratoria de fábrica, no se paga el impuesto a la renta, el impuesto al predial, que es mayor que cuando estamos hablando de un terreno, ¿no? Entonces, creo que eso obligaría a que si hay una persona que todavía sigue construyendo, bueno, se acerque y regularice la situación, ¿no? Y eso sí permitiría ampliar la base tributaria, ¿no? En el tema del impuesto al patrimonio vehicular, se plantea un nuevo esquema, ¿no? Porque ahora tenemos que se paga, si mal no recuerdo, un 3% o 1% del valor durante 3 años, pero es 1% durante 3 años, ahora sería progresivo, ¿no? Entonces, eso creo que bueno, puede apuntar a la mayor progresividad de estos impuestos,
Pero hay que también que tener en cuenta algo, ¿no? Que creo que ese es un impuesto, el impuesto de patrimonio vehicular, que corrige por dos externalidades, ¿no? La primera tiene que ver con la mayor congestión que se ve en las calles de las distintas ciudades del país. Uno lo puede verificar cuando va a una u otra ciudad, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la contaminación también que existe, ¿no? Entonces, yo creo que en ese caso, aquellos automóviles más contaminantes deberían ser más bien los que paguen un mayor impuesto, ¿no? Y no al revés, porque auto nuevo que entra con nueva tecnología y contamina menos. Entonces, creo que un impuesto al patrimonio vehicular debe justamente tratar de corregir por esos dos tipos de, aunque hay también el impuesto selectivo al consumo, pero también el impuesto al patrimonio vehicular también debería considerar eso, ¿no? Porque las ciudades son las que se ven afectadas, las ciudades son las que obviamente donde hay más vehículos van a estar más contaminadas y van a estar más congestionadas. El tiempo de traslado en una ciudad ha aumentado considerablemente, ¿de acuerdo? Si comparamos ahora con hace 10 o 15 años, uno se puede demorar en una ciudad como Lima y en otras ciudades del país el doble del tiempo, hasta el triple del tiempo en llegar a su puesto, a su sitio de trabajo, de su vivienda, etcétera. Creo que con eso hay que también trabajar, ¿no? Entonces, la reforma al impuesto al patrimonio vehicular, o en todo caso a un selectivo al consumo a los vehículos, tiene que tomar en cuenta este tipo de externalidades, ¿no? Y generar los incentivos precisamente para que haya el uso de vehículos que sean menos contaminantes, ¿no? Y los que vayan entrando sean menos contaminantes. El caso de los carros usados también ya se solucionó hace cierto tiempo, y eso fue una medida acertada. Pero, digamos, en resumen, creo yo que muchas de las medidas son adecuadas. Yo sí suscribiría el tema de mejorar el tema de la administración tributaria, pero el hecho de mover las tasas sí me generan bastantes dudas, porque en este contexto, cuando necesitamos reactivarnos más, subir las tasas puede ser contraproducente, ¿no? Ese es mi mayor miedo, porque también hay que tomar en cuenta cuál es la coyuntura en la cual estamos, y cuando uno toma medidas de política económica, una de las variables claves que debe tener es justamente cuál es la coyuntura, cuál es la sensación o la situación de los agentes económicos, y esto podría generar un desincentivo a la inversión. Con las medidas de administración tributaria, ¿quién puede estar en desacuerdo? Con reducir la evasión del impuesto general a las ventas de 38%, del impuesto a la renta de 50%, ¿quién puede estar en desacuerdo? Yo creo que nadie. Y por ahí creo que pasa el tema de la equidad en primer lugar. Hay que reducir la inequidad. Estoy de acuerdo, lo suscribo, pero lo que diría yo es que deberíamos empezar con las actuales tasas. Quienes no pagan, paguen, y que haya sanciones más fuertes para aquellos que no pagan, ¿de acuerdo? Y que haya una mejor fiscalización, que se detecte a algunos que se detecte a los evasores, y las medidas sean fuertes y sean efectivas, para que eso sirva de efecto de demostración, para que la gente empiece a pagar sus impuestos. Y el otro tema, base tributaria, que es uno de los temas, porque acá yo hablaría de varias etapas. La primera es los que deberían pagar y pueden pagar y no lo están haciendo las actuales tasas, que paguen, y que hayan todas las sanciones que deba existir. Pero por otro lado tenemos un segmento que no paga impuestos porque realmente están en la línea de pobreza, o cuando se habla de informales estamos hablando de una informalidad que es bastante diversa. Una buena proporción de la informalidad es la gente que no ha sido absorbida por el mercado laboral y que sale a generarse los ingresos a la calle, ¿de acuerdo? El vendedor de golosinas en la esquina, el que tiene su pequeño puestito, etcétera, etcétera. Son personas que salen a buscarse sustento a la calle, digamos, básicamente para poder alimentar a las familias. Y lo que debemos hacer con ellos es políticas de desarrollo productivo. Eso es una política más de mediano plazo y que obviamente trasciende un gobierno, y deberíamos tener un pacto, digamos, entre distintos partidos, distintas fuerzas políticas, para generar
esta política de mejora de la productividad que permita generar los excedentes y los recursos y mejorar los ingresos de las personas, básicamente, que debe ser el principal objetivo, pero también de esa manera buscar que aumente la recaudación y podamos mejorar digamos, la recaudación tributaria. Y también hay otra agenda en donde habría que revisar exoneraciones, ¿no? Hay varias exoneraciones que deberíamos revisar. No sé si todo eso está en el paquete, porque Miriam, creo que por la premura, por el espacio asignado, no por la premura, sino por el espacio asignado, solo se ha referido a medidas de administración y política tributaria, pero creo que son también importantes considerar acá, ¿no? Entonces, digamos, otra vez, para concluir, medidas de administración tributaria sí, las suscribo y tiene que ocurrirse. El primer punto es hacer que los que deberían pagar con las actuales tasas, paguen. Después deberíamos ir a políticas de mediano plazo en donde nos permitan mejorar la productividad de las empresas pequeñas, ¿de acuerdo? Tener un mejor sistema de fiscalización también, tener regímenes tributarios que sean más, que sean modernos y que den incentivos a la formalización y que no generen este enanismo empresarial. Creo que eso es también importante en el mediano plazo. Y probablemente cuando haya menos nerviosismo, y si las condiciones están dadas y todavía existe sustento, y yo sé que el trabajo que hace Miriam es muy profesional y cuenta con abundante evidencia, digamos, ir a cambios en las tasas tributarias si se da el caso, ¿no? El único caso donde, digamos, en la coyuntura actual, uno podría decir que sí existe una alta, digamos, heterogeneidad entre la tasa del impuesto a las rentas del trabajo y las tasas del impuesto a la renta de capital. Y siempre sale el argumento que dice, no, pero el ahorro que yo tengo, yo trabajé y ya pagué mi impuesto. Obviamente, nadie lo está negando, pero con ese excedente, si puedo generar un capital, digamos, ese capital le genera un ingreso adicional, ¿de acuerdo? Y sobre ese ingreso tenemos unas tasas relativamente bajas, pero repito, en la actual coyuntura, eso podría generar, digamos, mayor nerviosismo por parte de los agentes económicos y ser contraproducente para el crecimiento del país, ¿no? Nada más, Rumi, eso es lo que quería mencionar, no sé si me he excedido del tiempo, pero un poquito, sí. Un poquito, gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Prácticamente te pasaste un poquito, sin embargo, interesantísima tu participación. Vamos a cederle la palabra de inmediato a César Flores, integrante del Grupo de Justicia Fiscal del Perú. Adelante, César. Estamos en este momento en este webinar, sí. Reforma Tributaria Perú, el futuro en juego, y de inmediato sí, Rumi, vamos a darle ya el pase a César Flores. Rumi, un segundo, estoy tratando de activar mi cámara. Me esperan, por favor, he tenido un problemita. Con todo gusto, hemos estado en este momento con la participación de varios ponentes. Miriam Yepes Salazar, directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, quien nos ha dado ese marco integral de qué es lo que está buscando el Ministerio de Economía y Finanzas en esta propuesta para reformar, digamos, el sistema tributario en el país. Y para esto requiere, obviamente, de la luz verde del Congreso a través de la delegación de facultades. También hemos tenido a Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional, quien nos ha dado ese marco integral de cómo se está trabajando en este sentido, en el sentido tributario, en los diferentes países del mundo. Y luego también hemos tenido aquí en el webinar Reforma Tributaria Perú, el futuro en juego, a Carlos Casas, quien es decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Él ha señalado fundamentalmente de esta necesidad de una revisión integral de las exoneraciones tributarias, algo que la representante del BEP no lo ha considerado en su presentación debido al tiempo, sin embargo, que es muy necesario tener en cuenta debido a que obviamente hay exoneraciones tributarias que deberían verse con lupa, deberían afinarse, porque el país en este momento necesita de recursos para atender las diferentes necesidades en salud, en educación, en vivienda, en construcción de carreteras, en muchas áreas más
el Perú necesita obviamente de recursos fiscales y esto va a depender de una adecuada reforma tributaria. No sé si ya tenemos a César Flores en la línea. Estamos solucionando. Rumi, ¿qué tal? Sí, Rumi, tengo un problema con la cámara, pero si no voy a empezar esperando que active. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente presento a César Flores, integrante del Grupo de Justicia Fiscal del Perú. Adelante, César. Bueno, muchas gracias, Rumi. Sí, en el Grupo de Justicia Fiscal venimos trabajando desde hace 6 años en todo el tema de evaluación del sistema tributario en el Perú. Y bueno, venimos acompañando ya varias gestiones, ¿no? Varios intentos de reforma en el país, dando también nuestras sugerencias, nuestras propuestas. Y ahí yo quería, digamos, empezar con el primer diagnóstico que mencionó Miriam al inicio, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? El Perú es uno de los países que está a la cola a nivel de América Latina en lo que es recaudación tributaria, ¿no? El Perú ha tenido un importante crecimiento económico en los últimos 20 años. Sin embargo, en el punto en el que, digamos, no ha hecho su tarea es en el tema de la recaudación, ¿no? Perú tiene una recaudación que históricamente viene oscilando entre el 14 y 15% del PBI, cuando el promedio de la región está alrededor del 23%, y el promedio de los países desarrollados, ¿no?, comprendidos en la OECD, está alrededor del 35%, ¿no? Y una vez más repito, ¿no?, a pesar del importante crecimiento económico, en ese tema sí el Perú no ha mejorado, ¿no? Y más bien se ha mantenido, hay que decirlo, estancado, ¿no? Básicamente las cifras lo señalan así, ¿no? Entonces, bueno, ya arreglé el tema de la cámara, no sé si me pueden ver. Rumi. Sí. Avanzar con tu presentación mientras Perfecto. se acomoda la imagen. Perfecto, gracias. Entonces, ese es un punto de partida que hay que mencionar, ¿no? En ese punto, digamos, el país, los gobiernos y en general toda la sociedad, digamos, no hemos hecho la tarea, ¿no? La tarea que nos tocaba, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque otros países sí han procedido con estas reformas, ¿no? Países de la Alianza del Pacífico, que comprenden Chile, México, Colombia y Perú. O sea, hay un estudio del Consejo Fiscal, ¿no?, cuando estaba Waldo Mendoza dirigiéndolo, y en ese estudio, entre el año 2010 y 2016, que es el periodo que analizan, muestran que el único país que no hizo una reforma tributaria estructural en ese periodo, ¿no?, el cual ya se estaba acabando el superciclo de precios, fue el Perú, ¿no? A diferencia de, o sea, México hizo una reforma tributaria estructural el año 2013, Chile procedió con una reforma estructural tributaria en el año 2014, y Colombia lo hizo en 2 momentos, ¿no?, en el año 2012 y 2016. Es decir, frente a ese escenario de reducción de ingresos, estos países procedieron a realizar reformas tributarias estructurales. El Perú no lo hizo, ¿no? El Perú fue el único país que no lo hizo, y en ese momento, digamos, el argumento que fue público, digamos, no es un comentario mío, es que, bueno, había que fomentar la inversión, ¿no? Y más bien en un momento de retroceso de la economía, ¿no? Sin embargo, vemos que las reacciones han sido distintas en otros países, ¿no? Países que están en niveles de desarrollo bastante similar al Perú, sobre todo, por ejemplo, el caso de Colombia y México, ¿no? Y el otro punto, ¿no?, estamos saliendo de una pandemia y hay que recordar algo que es trágico, ¿no? Y yo ahí en ese punto quiero salir de mi faceta de economista, digamos, quiero recordar que en el Perú acaban de fallecer 200.000 personas, ¿no? Todos tenemos conocidos, conocidas que han fallecido, ¿no? En algunos casos incluso familiares, ¿no? Y yo creo que eso no se puede repetir, ¿no? O sea, hay que hacer todos los esfuerzos en el Perú para que no volvamos a tener en los próximos años 200.000 vidas nuevamente, pues, que se pierden, ¿no? Por un tema que tiene que ver mucho con el déficit en salud,
que Perú ha tenido, ¿no? Otros países lo han podido manejar mejor porque precisamente pudieron invertir en salud durante estas últimas décadas. El Perú no hizo una buena inversión porque no tenía recursos, ¿no? O sea, crecíamos económicamente, pero no teníamos recursos, ¿no? Y los datos son concretos, ¿no? O sea, el año 2019, el gasto en salud era de 2.7% del PBI, cuando la recomendación es que esté alrededor del 6%, ¿no? En el caso de educación, en el año 2019, antes de la pandemia, el gasto en educación era de 4.1% del PBI, cuando el promedio recomendado a nivel internacional es 6%. En ambos casos, que son medulares, ¿no? Para proteger a la población, para darle oportunidades, para construir capital humano, ¿no? En ambos puntos, el Perú está bastante rezagado, ¿no? Bastante rezagado, y eso ha originado, en el caso de salud, que tengamos 200.000 personas fallecidas. En términos concretos, ¿qué significa esto en términos de presión tributaria? Que pasemos de un 14.5%, ¿no? Que es el histórico, el promedio que tenemos de manera permanente, digamos, a un 19.6%, ¿no? Solo llegando a ese punto podríamos cubrir ese 6% en educación y salud, ¿no? Y aún así estaríamos debajo del promedio de América Latina, que es 23%, ¿no? De recaudación tributaria, ¿no? Y ese no es el único tema, ¿no? Hay otros temas que son trágicos y que nos ponen ante escenarios muy complicados, ¿no? Y ahí no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el próximo año, 2022, hubiera un terremoto en Lima, ¿no? Un sismo de gran magnitud, como ya se ha anunciado, hay una gran carga sísmica, pues, digamos, debido a la precariedad de las viviendas, ¿no? Debido a que Perú es uno de los países con las menores tasas también de vivienda social, ¿no? O sea, la gente ha autoconstruido, ¿no? sus viviendas. Se estiman 68.000 personas que morirían en el Perú, en Lima, ¿no? Por un sismo. 68.000 personas, 779.000 heridos, ¿no? De acuerdo al INDECI. Y más o menos 200.000 viviendas se verían afectadas, ¿no? Ese es el nivel esa es la radiografía de nuestro país. Lamentablemente, son brechas, son déficits que arrastramos por varias décadas, posiblemente por varias centurias incluso, ¿no? Entonces, pero ante eso nos estamos confrontando, ¿no? Son datos reales, son datos de la realidad y que los estoy planteando en sus términos más crudos, ¿no? Porque yo creo que hay que verlo también en esa dimensión, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de miles de personas que podrían fallecer en temas de salud, en temas de vivienda, si hubiera un sismo, y etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay también que empezar a cambiar la lógica. Yo creo que el Perú, digamos, existen reglas fiscales para no ampliar los déficits, pero creo que no se ha implementado una suerte de reglas fiscales en términos de ir incrementando esta recaudación, ¿no? Y yo creo que ahí también deberíamos hacer una evaluación de cuáles deberían ser esas metas de incremento cada quinquenio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia funciona al revés, ¿no? En el caso de Colombia primero diseñan cuál va a ser el presupuesto anual del gobierno, del Estado, y a partir de ahí, cada año aplican una reforma tributaria para alcanzar ese nivel de recaudación, de gasto que requieren, ¿no? Como país para satisfacer una serie de necesidades sociales. Entonces, en el Perú, claro, me parece muy saludable todo el tema del equilibrio fiscal. Eso es medular, ¿no? En términos de largo plazo, pero yo creo que también tenemos que empezar a implementar otras lógicas de cómo construimos nuestro sistema de gastos e ingresos también, ¿no? Existen otros modelos, como mencionamos, ¿no? Y bueno, quiero entrar a un segundo punto, ¿no? ¿Por qué proceder con una reforma tributaria en este momento, ¿no? Yo solo quiero dar un dato antes de empezar a eso, ¿no? Si el Perú hubiera llegado al menos a una recaudación de 18% del PBI en los últimos 20 años, hubiéramos recaudado 252.000 millones de soles adicionales a los que recaudamos. Digamos, 18% no es una gran meta, ¿no? Quizás sea el primer escalón al que habría que
que aspirar, ¿no? Estaríamos todavía debajo del 23%, que es el promedio de América Latina. Pero en 20 años, en los últimos 20 años, ese cálculo lo he realizado yo mismo, hubiéramos recaudado 252.000 millones de soles adicionales, ¿no? Que hubieran servido claramente para estos cierres de brechas que acabo de mencionar, ¿no? Sobre el momento, si es el momento o no, yo concuerdo, ¿no? En el sentido con Carlos de que es importante tener reglas claras, generar la menor inestabilidad posible en el país. Eso creo que es válido para las empresas, para las personas, para los proyectos de vida de cada uno. Pero digamos, también saliendo un poco de ese elemento que es cierto, ¿no? Que es verdad que hay que considerar la claridad, ¿no? En los pasos. Es cierto que nuestros países de la Alianza del Pacífico y otros similares, han procedido a realizar reformas tributarias en diferentes contextos, en el cual el argumento en el Perú más bien ha sido el contrario, ¿no? En el Perú siempre se ha dicho que no hay que hacer una reforma tributaria estructural porque eso disminuye el crecimiento, disminuye la inversión, y eso no escapa a este momento, post pandemia. Ese argumento lo hemos escuchado también cuando se iba acabando el superciclo, se ha escuchado en otros momentos también. Por ejemplo, en el Perú se suspendió la cláusula general antielusiva que había sido aprobada en 2012, se suspendió por 12 años, que es una herramienta precisamente que sirve para la lucha contra la elusión, ¿no? A nivel internacional es una herramienta validada, ¿no? Por todos los organismos internacionales, y en América Latina el Perú era uno de los pocos países que aún no la había aplicado, ¿no? El argumento para suspenderla, digamos, fue refrendada por el gobierno de entonces, por los ministros que estuvieron en ese momento, ¿no? A cargo, era que había que promover la inversión, y esa cláusula general antilusiva podía, pues, desincentivar la inversión. Eso originó que se suspendiera por 6 años una herramienta que ya venía siendo aplicada en varias partes de América Latina, en todos los países avanzados, y que ese era un requisito de la OCDE además, ¿no? Eso es un punto que quiero dejar en claro porque yo creo que es cierto, ¿no? que hay un escenario de recuperación, pero también es cierto de que hay que afinar ese argumento porque ya se ha usado en muchos momentos para eludir una reforma que otros países como Chile, México, Colombia sí la han hecho, ¿no? Y mientras Perú no procedía en dar esos pasos, ¿no? Y yo, respecto a esta reforma que se plantea, yo estoy seguro que no es la primera ni la última que vamos a requerir, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, como mencioné, llegar al menos a un 19.6% de presión tributaria. Yo creo que cada gobierno debe plantearse la meta de ir alcanzando ese mínimo, ¿no? De presión tributaria y de gasto que requiere el país. Pero yo creo que en términos generales sí resume esta reforma. Abarca 3 aspectos que sí son importantes, ¿no? Por un lado, sí considera ampliar la base tributaria, ¿no? Eso lo ha comentado Miriam, y eso es algo que quizás no se ha hecho mucho en el pasado, ¿no? El otro tema es que también plantea mecanismos para seguir avanzando para la lucha contra la elusión y la evasión. Y el punto que quería un poco resaltar es el tema de la progresividad, ¿no? El Perú es un país en el que predominan más bien los impuestos indirectos, como el IGB, ¿no? Que, digamos, el IGB lo paga en la misma magnitud tanto una persona pobre como una persona rica, ¿no? Eso significa que es un impuesto indirecto, es un impuesto que, digamos, no se condice con el nivel adquisitivo, ¿no? Que tiene cada persona en este país. O sea, no hay una equidad, por ponerlo en otros términos, ¿no? Pero ese es el impuesto que más predomina en el Perú, ¿no? Y los impuestos directos, que son los impuestos que gravan, digamos, a la mayor ganancia, impuestos a la renta, ¿no? Impuestos al capital, no son los mayoritarios en el Perú, ¿no? Entonces nosotros tenemos una estructura a la inversa de lo que sucede en países incluso como Chile, ¿no? Ellos todavía ahí sí predominan los impuestos directos, ¿no? Sobre los indirectos. Entonces sí hay una brecha que revertir, ¿no? Respecto a ese desnivel. Y yo creo que ahí sí esta reforma da pasos importantes para
para equilibrar, digamos, una estructura tributaria que es desigual, ¿no? Y es desigual incluso en términos de lo que es lo que vemos en otros países de la región, ¿no? Y ahí yo quería mencionar, ¿no? Que la reforma tributaria, entiendo, con este espíritu de lograr una mayor progresividad, es decir, que se grave a quienes más ganan, ¿no? O a quienes tienen mayor ganancia de capital, tiene un sentido de lograr también un sentido redistributivo, ¿no? Digamos, y eso es un dato que es muy importante, porque eso sí sucede en los países más avanzados, ¿no? En los países más avanzados, antes de impuestos, la desigualdad es bastante alta, ¿no? Digamos, viendo lo que es el coeficiente de Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad, en países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que son los países con mayor bienestar, ¿no? Luego de impuestos, el coeficiente de Gini baja de 0.45 a 0.26, ¿no? En países como Estados Unidos, Canadá, ¿no? Australia y países europeos, luego de impuestos baja de 0.48 a 0.35, ¿no? Lo reduce bastante, o sea, el paquete tributario reduce bastante la desigualdad en estos países. Y yo ahí quiero recordar, ¿no? Lo que sucede en Chile, ¿no? Chile tiene el doble de PIB per cápita que Perú, ha crecido bastante, se ha producido bastante riqueza, pero creo que todas estas protestas que vemos en ese país y los cambios que están sucediendo tienen que ver básicamente, y eso lo digo leyendo, ¿no? a los distintos analistas de ese país, tiene que ver con el elemento de la desigualdad, ¿no? Que se ha mantenido a pesar de este alto crecimiento, ¿no? Entonces, en Perú no podemos repetir ese mismo error, ¿no? De crecer sin generar una mayor igualdad entre peruanos y peruanas, que nos permita evitar también futuros escenarios de conflictividad social masivas, ¿no? Y para cerrar también, solo voy a cerrar con el último punto, en el grupo de justicia fiscal también hemos analizado el tema de la tributación minera. Estamos en un escenario de precios bastante altos, ¿no? El precio del cobre está por encima de los $4, cuando hace un par de años estaba en 2.5, 2.6, ¿no? dólares la libra. Y se estima que este año las empresas mineras van a tener ingresos adicionales, o sea, adicionalmente a los que ya tenían, por alrededor de $13.000 millones, ¿no? Eso es 50.000 millones de soles aproximadamente adicionales, solo por un efecto precio, ¿no? Y creo que la discusión en este marco es si esos 50.000 millones adicionales también pasan a ser de alguna manera redistribuidos en alguna porción, ¿no? En alguna porción hacia el Estado, hacia el gasto social, hacia el cierre de brechas. Y es una discusión válida, ¿no? Que se ha producido en varios países mineros, se ha producido en Australia, por ejemplo, en el anterior superciclo de precios. Y bueno, la pregunta es ¿cuál es ese nivel en el que las empresas pueden compartir, digamos, esa ganancia extraordinaria con la sociedad, con el Estado, que es de aproximadamente 50.000 millones de soles adicionales y que se va a extender por varios años, ¿no? Yo concuerdo con Carlos que no debemos perder competitividad, en tanto este es un sector importante para el país, pero digamos, ahí está puesto el debate, ¿no? ¿Cuál es ese punto adecuado? Y entiendo que para eso el Ministerio de Economía está recibiendo también la asesoría del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y por último, y con eso ya prometo que de verdad cierro, a nivel internacional, las reformas tributarias se suelen hacer cuando los ciclos expansivos están empezando a despegar, ¿no? No se suelen hacer las reformas tributarias cuando ya la economía está en retroceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que comentar que estamos efectivamente en un ciclo expansivo. En la última encuesta del Banco Central de la Reserva a los principales empresarios del país, cuando ya se había presentado el nuevo gabinete, ya se había presentado la reforma tributaria al Congreso, todos los resultados fueron bastante mejores que el mes previo, y la mayoría de indicadores de expectativas ya estaban en el tramo positivo, ¿no? Entonces, digamos, también tenemos que acostumbrarnos que las reformas tributarias, como ha pasado en Chile, en Colombia, en México,
son parte, ¿no? Son parte de ese ejercicio de ir retomando, digamos, el nivel mínimo, ¿no? Social adecuado que requiere un país, y que, digamos, en el marco de la claridad que deben tener las reglas en el país, es algo positivo también, ¿no? Es algo positivo que nos va a permitir, digamos, cerrar brechas, nos va a permitir vivir en un país mucho más justo, mucho más equitativo, y eso es algo que claramente debemos alcanzar, ¿no? De cara, sobre todo, a estos primeros 200 años de vida republicana, ¿no? Que nos han dejado lecciones de muchas situaciones de injusticia, tragedia, que no han podido ser atendidas adecuadamente por el Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César Flores, por tu participación en el webinar. Y ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Cada uno de los participantes va a tener 5 minutos. Yo empiezo haciéndole una pregunta a Miriam Yepes sobre el tema siguiente. En principio, si es que hay optimismo en el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr el consenso en el Congreso y lograr esas facultades para legislar en materia tributaria que el Perú en este momento demanda. Buenas, sí, hay optimismo porque yo entiendo que el Congreso, tanto como nosotros, también quiere lo mejor para nuestro país. Entonces, sí, somos optimistas, porque además hay un tema que me gustaría señalar, que la recaudación no es un fin, la recaudación es un medio. Y este medio significa que conseguir recursos para invertir en la población. Hay un tema de que es no se comenta mucho, pero hace no muchos años estábamos muy entusiasmados por lograr las metas del milenio y tenemos plazo hasta el 2030. Y aquí hay un tema que necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en salud. Y aquí hay un tema que yo quiero relevar, que generalmente había este concepto de que chorreaba, que se discutía en los años 90, ¿no? Este chorreo de arriba hacia abajo, ¿no? Y digamos, vamos creciendo y esto va a impactar a los más pobres y se van a beneficiar. Y lo que se ha visto en los últimos años, que revelan los estudios, incluso del Fondo Monetario Internacional, que es al contrario, que chorrea de abajo hacia arriba. ¿Y en qué sentido? Es que cuando hay mayor equidad en la sociedad, cuando hay mejor educación, mejor salud, eso significa que la competitividad de un país mejora. Entonces, esta mejora de la competitividad implica que además es un crecimiento en el PBI. Entonces, yo creo que necesitamos invertir en la población y necesitamos invertir en la población ahora. No podemos esperar 2, 3, 4 años para invertir en mejor educación, mejor salud y en reducir la anemia. Esas inversiones tenemos que hacerlas el día de hoy y para eso necesitamos recursos. Entonces sí, soy bastante optimista respecto a la delegación de facultades en el sentido que tanto el Congreso como el Ejecutivo quieren lo mejor para nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam, y de inmediato le hago la pregunta a Susana Ruiz con ese marco global interesantísimo que nos ha planteado. ¿Cuál es la experiencia fundamental internacional de gravar más tributos a quienes ganan más, es decir, a los ricos? ¿Y esto sería posible implementar en países latinoamericanos como en el Perú? Sí, desde luego. En realidad, muchas de las razones por las que se han quitado algunos de esos impuestos a la riqueza, pero no a los... Es decir, en muchos de los países donde no hay impuestos al patrimonio, sí que hay impuestos relativamente altos a las ganancias de capital o a los activos financieros. Entonces, cuando hablamos de impuestos a la riqueza hay que separarlo, pero cuando hablamos de impuestos al patrimonio neto, que sí es cierto que ha habido una tendencia en estos últimos años para eliminar o suprimir en muchos países, no responde a cuestiones de eficiencia solamente, sino responde más a cuestiones ideológicas. Y tenemos países, como es el caso de España, donde se aplicó un impuesto al patrimonio en el año 2011 en respuesta a la crisis financiera, es decir, fueron las medidas que se pusieron en marcha para generar mayor recaudación y mayor equidad en respuesta a la crisis financiera de 2010, donde hemos visto desde entonces que ha aumentado el número de contribuyentes, la recaudación
e incluso el capital declarado. Y eso que en España hay un caso también de dumping fiscal interno con la Comunidad de Madrid bastante elevado, con lo cual podríamos perfectamente estar duplicando la recaudación. Y es cierto que no es tan alta como otras medidas en términos recaudatorios, pero hablar de un 1% del PBI para algunos países como Perú, ya lo quisiéramos ver realmente lo que supondría en términos recaudatorios. En el caso de España, con el diseño actual, es decir, con el año pasado también en respuesta a la pandemia se elevó un tramo en el impuesto al patrimonio, si se suprimen los escenarios que tenemos ahora de dumping fiscal interno, podríamos casi estar llegando a 2 puntos del PBI en términos recaudatorios. Y esa es la línea que se está explorando en estos momentos desde el Fondo Monetario Internacional, desde la OCDE, desde el Banco Mundial o desde el CEPAL. Que en realidad, con el nivel de conocimiento, es decir, si hay una agenda en la que se ha avanzado en estos últimos años en términos de lucha contra la evasión fiscal, en términos de identificación, herramientas para identificación de los activos financieros en el exterior, de intercambio de información, es en los activos individuales. Entonces, las razones de ineficiencia que podían darse en el pasado no existen en estos momentos en la misma medida. Y hay muchos países, hay 3 países en América Latina donde ya hay impuestos al patrimonio y hay muy buenos ejemplos en otros países donde se están poniendo en marcha. Todo depende del diseño, de la voluntad política y utilizar todos esos avances que ya se están produciendo en otros países para poner en marcha no solamente la iniciativa legislativa, sino también los mecanismos de control. Por eso, para nosotros, visto además el perfil de esta pandemia, visto quiénes han sido, quienes más han sufrido los efectos de la crisis, realmente es difícil pensar que si no es ahora el momento, ¿cuándo lo va a ser? Para aplicar una reforma tributaria que tenga una base ancha, que amplíe esa base tributaria, pero esta vez, a diferencia de lo que ha pasado en casos anteriores, que no la amplíe por abajo, sino que la esté ampliando por arriba, que han sido aquellos que han escapado a las cuestiones, a los efectos recaudatorios del pasado por ese tabú, esa alergia que dice CEPAL a gravar la riqueza y a las rentas de capital más altas en el pasado. Así que sí, hay iniciativas positivas, sí es muy probable que veamos una agenda global de coordinación y de cooperación en estos términos el año próximo, la OCDE ya lo está hablando, la Comisión Europea habla incluso de medidas de luchar contra la competencia fiscal entre países en estos momentos, y es muy probable también que despejemos esos falsos mitos sobre la tributación del capital, de las rentas de capital o de las rentas más altas que se han sucedido en el pasado, porque ahora tenemos muchas más herramientas sobre las que apoyarnos de las que existían antes. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Susana, y ahora doy pase a Carlos Casas, pero quiero hacer una pregunta, y este momento es importantísimo en el país porque estamos todavía en pandemia y posiblemente habría un rebrote del COVID-19, y en momentos donde se requiere de mayor dinero, el fisco necesita de mayor dinero para invertir en educación, para invertir en salud. ¿Por qué no es el momento adecuado, Carlos? En este momento, además, cuando los precios del cobre están subiendo y cuando ya César nos ha indicado que aproximadamente podría haber habido 50.000 millones de soles adicionales por un impuesto a estas sobreganancias de la minera. ¿Por qué no hacerlo en este momento, Carlos? A ver, gracias Rupi por la pregunta. Viene una tercera pandemia, pero una tercera ola, al parecer sí está llegando. Pero digamos, el punto importante que quiero resaltar es que hay bastante espacio para aumentar la recaudación, pero haciendo que los que no pagan, paguen, ¿cierto? Ahí hay un tema que creo que es la inequidad más grande que puede haber. O sea, hay mucha gente que hace dinero y que no paga a las actuales tasas, pues hay que hacerlo pagar, ¿no? Yo creo que ahí se podría generar mayores ingresos. El punto es que a personas que ya pagan sus impuestos, a empresas que también pagan sus impuestos y que van a generar ingresos adicionales durante este año debido, como ha mencionado y como mencioné yo, César y yo, los mejores precios de los minerales, van a haber impuestos o van a haber ingresos adicionales que van a ir al tesoro, ¿no? Entonces va a haber mayor dinero, eso tiene que utilizarse. De hecho, lo que hemos visto es que durante este año ya se han incorporado 5.800 millones de soles al presupuesto de la República, eso es debido a que están habiendo más recursos. Entonces, tenemos dinero, se ha invertido. Obviamente, no voy a negar que la presión tributaria en el Perú es baja, ¿de acuerdo? Eso es algo que uno hace la comparación de los datos y eso, en verdad, es algo que es bastante notorio.
con el primer gráfico que empezó Miriam en su presentación. Estamos con una de las presiones tributarias más bajas de la región, pero eso está vinculado básicamente al tema de la informalidad. Entonces tenemos que atacar la informalidad malintencionada, si no quiere, en el sentido de que hay gente que debería pagar impuestos, no lo hace, no lo declara, esconde ingresos. Eso implica mayor fiscalización, hacer una labor de, si uno quiere, de gasfitería en la administración tributaria, que puede ser tedioso, pero que creo que puede ser bastante importante, ¿no? Creo yo que eso genera más ingresos, puede generar más ingresos, y si se sube la base, si se suben los impuestos que se han mencionado y que probablemente en otro contexto lo podríamos discutir, lo que muestra, por lo menos la literatura que yo revisé, es que los impuestos a los ricos, a los que más ganan, resultan recaudando poco, ¿no? Entonces hay que pensar más bien en medidas que permitan recaudar mucho más. Repito, ya hay un esquema de cuando los precios son altos y las utilidades son elevadas para las empresas mineras, se recauda más, entonces con los mayores precios automáticamente se van a activar, ¿no? Entonces, generar mayor presión podría ser, ¿de acuerdo? Pero el contexto en el cual estamos precisamente durante estas semanas con el tema de la minería y que está poniendo nervioso a inversionistas, creo que indican que quizás deberíamos pensar en otra oportunidad, ¿no? Yo creo que la labor como técnicos es siempre tener las propuestas listas, pero hay que esperar, digamos, el momento donde la coyuntura sea favorable y las condiciones políticas también, ¿de acuerdo? Para poder introducir estos cambios. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Carlos, y de inmediato voy a preguntar a César Flores lo siguiente. En principio, él ha señalado que el Perú tiene una presión tributaria muy baja respecto a los países de la región, muy baja, y esto debe subir paulatinamente. En ese sentido, ¿crees tú que el Congreso tenga esa visión hacia futuro, esa visión como país, de entregarle las facultades tributarias al gobierno para que pueda legislar en esta materia? ¿Y de qué depende? Adelante, César. Sí, gracias. Bueno, yo antes de contestar ello, yo creo que tenemos que ser conscientes desde el Ejecutivo, desde el Congreso, que este ciclo de aumento de la recaudación gracias a los precios de los minerales se va a acabar. O sea, eso ya pasó a finales de la década pasada, ¿no? Es decir, nosotros, digamos, buenamente recaudamos un 14.5% del PBI. En periodos de superciclo hemos llegado a un 16%, ¿no? Que todavía, no, digamos, es una mejora, pero no nos pone tampoco en una situación tan ventajosa. Pero eso va a acabar, el superciclo se acaba y de nuevo volvemos a 14.5, ¿no? Eso pasó durante el gobierno de Humala, cuando acabó el superciclo, y eso va a volver a suceder, y no perdamos de vista ese dato, ¿no? O sea, esa mayor recaudación actual se va a acabar. Y entonces, ese es, digamos, un reto que tenemos desde la clase política, desde el empresariado, desde la sociedad en su conjunto, cómo logramos hacer ahora la reforma que nos permita sostener una mayor recaudación más allá del superciclo de precios, ¿no? Que va a concluir en los próximos años, ¿no? Entonces, ese es un punto que tenemos que ser conscientes, ¿no? No vivir solo de las coyunturas en términos de ingresos, sino empezar a escalar por peldaños, ¿no? Hacia mayores niveles de recaudación, ¿no? Yo sí espero, ¿no? De que el Congreso tenga esta responsabilidad. Yo mencioné hace unos momentos que la carencia en salud, ¿no? Nos ha costado 200.000 personas, y esto puede volver a suceder en un año, ¿no? El coronavirus puede mutar y las vacunas ya no servir y estar en una situación nuevamente de vulnerabilidad total, y vamos a vivir lo que acabamos de vivir, ¿no? Yo creo que estamos acabamos de ver un poco la realidad del país en su más desgarradora imagen, ¿no? Entonces, yo creo que frente a ello, honestamente, no podemos esperar, ¿no? No podemos esperar
desde un sentido ético, ¿no? Y bueno, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, César Flores, y justamente ya estamos terminando el webinar, pero yo quiero darles a ustedes, a nuestros panelistas, solo 15 segundos para que puedan despedirse del público y quizás sus reflexiones finales. Empezamos con Miriam Yepes. Gracias por la oportunidad para poder contarles, comentarles sobre estas propuestas, pero mi mensaje final sería que en realidad sí necesitamos mayores ingresos fiscales y porque necesitamos incrementar el gasto en la población, no solamente por un tema de equidad, de justicia, de ética, sino también es un tema de competitividad. O sea, por favor consideren todo este contexto en el cual hemos comentado los panelistas y estamos todos de acuerdo en eso. Gracias. Muchísimas gracias. Susana, tienes la palabra. Muchas gracias, Rumi. Yo quiero insistir con que no solamente este es el momento, es que si no es ahora, ¿cuándo? No podemos esperar a que el país esté en una situación, en un contexto más difícil. Parte de las fragilidades fiscales del país son las que han condicionado la capacidad de respuesta también a la pandemia. Ahora es una oportunidad y hay que verla en positivo, es decir, no la veamos como un problema de competitividad, como bien decía Miriam, sino realmente como una oportunidad para reconstruir algunos elementos que han supuesto uno de los problemas que han causado la dificultad del país para afrontar esta crisis, y recordemos que ha sido uno de los más afectados en América Latina y el Caribe, y que muchas de las dificultades que se plantean tienen más que ver con mitos del pasado, es decir, de hace varias décadas, y que estamos en un contexto económico y fiscal completamente diferente, y que por eso en este contexto se pueden abordar estas reformas tributarias de una forma completamente diferente. Es el momento de hacerlo y es el momento de plantearlo realmente para buscar un modelo económico al servicio de una reducción de la desigualdad que es urgente para el caso del Perú. Muchas gracias, Susana, y le doy el paso de inmediato a Carlos Casas para sus reflexiones finales. 15 segundos, por favor. Gracias. Sí, bueno, primero agradecer la exposición de Miriam y la participación de todos los panelistas. Creo que hay dos cosas que no debemos dejar de lado, ¿no? Creo que todos coincidimos acá en que hay que reducir la inequidad y hay que aumentar la presión tributaria. Eso no queda duda. Podemos discutir, y creo que es un sano debate el que estamos teniendo, en donde podemos tener distintas posturas, pero digamos el objetivo creo que sigue siendo el mismo, y como yo recojo palabras de Miriam, que la recaudación es un medio, ¿no? El fin es brindarle buenos servicios con esos recursos de manera eficiente a la población, y eso es algo que nadie puede perder de vista. Gracias. Muchísimas gracias, y de inmediato le cedo la palabra a César Flores para su comentario final. Gracias. Bueno, quiero recordar lo que mencioné en la exposición, que el Perú no ha tenido una reforma tributaria estructural, ¿no?, en las últimas décadas, a diferencia de nuestros países vecinos como Chile, Colombia, México, y yo creo que como país debemos empezar a acostumbrarnos que es necesario implementarlas y que esta es la primera de varias que tienen que haber también en los siguientes gobiernos. Considero que esta reforma tributaria sí está abarcando varios aspectos que no se han contemplado, ¿no? Sí está pretendiendo ampliar la base tributaria, está buscando tener un sistema tributario más progresivo, ¿no? Porque actualmente, como ya mencioné, el IGB es el impuesto que más se paga y lo pagan tanto ricos, pobres, formales e informales, ¿no? A diferencia de otros países donde los impuestos directos a la ganancia, a la riqueza son los que predominan, ¿no? Entonces, yo sí considero, y el Grupo de Justicia Fiscal considera que este es un primer avance y que no debemos dejar de caminar en esta ruta gobierno a gobierno. Gracias. Bien, muchísimas gracias, y con esto hemos terminado ya. Gracias a todas nuestras audiencias por participar en el webinar Reforma Tributaria Perú, el futuro en juego. Hemos estado hoy con Miriam Yepes Salazar, directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. También nos acompañó Susana Ruiz, economista, experta en tributación global, responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional. Del mismo modo, Carlos Casas, ex viceministro de Economía, actualmente decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico,
Y César Flores, economista, antropóloga también, vocero del Grupo de Justicia Fiscal del Perú, subdirector de cooperación. Muchísimas gracias por su participación y los invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales. Es importante estar informados qué es lo que se quiere hacer en reforma tributaria, porque obviamente el país necesita recursos y se necesita atender esas crecientes demandas del sector salud, del sector educación. Se necesita mejorar el pago a profesores, se necesita mejorar el pago a los maestros, se necesita reconstruir el país. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Nos despedimos.